En una nueva sesión del Pleno del Congreso, donde se debatió la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, dictamen por insistencia, Guillermo Bermejo, congresista de la nueva bancada Perú Democrático, señaló que no estaba seguro que si hacemos un referéndum para cortar el mandato del presidente tenga mayoría, pero estaba seguro que si se hace un referéndum para cerrar el Congreso, ganarían de inmediato por la pésima labor parlamentaria que vienen haciendo en menos de un año. Asimismo, apuntó que esa ley pretende mutilar el derecho a un referéndum por la Asamblea Constituyente que reclama toda la población en su mayoría, y que además ahí habían bancadas cuyos representantes no son de izquierda, que propusieron en la última campaña una Asamblea Constituyente porque estaban de acuerdo con ella, y otras que decían que las reformas que quería el pueblo se podían hacer desde el Congreso. Sin embargo, 7 meses después, solo han logrado mutilarse los derechos al presidente con la cuestión de confianza, pero no se avanzó en absolutamente nada en materias de educación, salud, vivienda, alimentación, industrialización del país y defensa de la agricultura, que era lo que esperaba la gente. De igual manera, resaltó que el Jurado Nacional de Elecciones dijo en el 2012 que si se puede recolectar firmas para llamar a una asamblea constituyente, que es lo más democrático del mundo, pero pueden también preguntarles a los que tanto defienden esta constitución cómo se hizo esta Carta Magna, qué reglamento, norma o ley se siguió para poder hacer lo que hizo Fujimori el 5 de abril en 1992. En esa línea, cuestionó en qué apartado de la Constitución del 79, que es la que antecedió a esta, decía que se podían meter tanques en el centro de Lima, cerca del Congreso, anular el Senado, encarcelar a los presidentes del Senado y a la Cámara de Diputados, tomar los canales de televisión e implantar una dictadura criminal en nuestro país. Bermejo también preguntó en qué parte de la Constitución anterior decía que una barbaridad de esa naturaleza, de la que nos costó 10 años en salir, se podía hacer. También indicó que hay que entender que las constituciones representan el espíritu de su época. Quienes crean que es un tema netamente legal, se olvidan que la Constitución tiene que ver con la voluntad de las mayorías. Según Bermejo, el Perú atraviesa una severa crisis de representatividad porque cuando llegan al poder se olvidan de todo lo que prometieron en campaña. Como un ejemplo de ello, recordó que en el 2000, el expresidente Alejandro Toledo prometió hacer una asamblea constituyente y que no lo hizo, amarrado por la lógica de los contratos ley. Finalmente, Guillermo Bermejo aseguró que hoy estamos pagando las consecuencias de los contratos ley con Repsol, que puede cometer barbaridades ecológicas, crímenes que hemos visto en estos días, y a quienes no se les puede tocar el contrato porque pueden demandar al Estado en instancias internacionales, donde terminaríamos perdiendo porque dichos contratos se hicieron para favorecerlos. Presidenta, por su intermedio, ya esto lo habíamos avisado nosotros la última vez que estuvimos acá, ¿no? Esto lo iba a observar el Ejecutivo, acá se iba a insistir con el tema y tarde o temprano algún órgano del país no va a tener que decir lo de siempre, que estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Estamos haciendo mal las cosas. Pero bueno, siguiendo la línea de quien antecedió en la palabra, yo no sé si hacemos un referéndum para cortar el mandato del presidente tenga mayoría. Lo que sí estaría seguro que si hacemos un referéndum para que se cierre el Congreso gane inmediatamente, ¿no? Por la pésima labor parlamentaria que venimos haciendo en menos de un año. Y bueno, esta es una ley que quiere mutilar el derecho al referéndum por una asamblea constituyente que reclama toda la población en su mayoría, y que además aquí hay bancadas cuyos representantes, que no son de izquierda, también propusieron en la campaña electoral que terminó el año pasado. Hay que recordar nomás que aquí hay un par de bancadas por lo menos que estuvieron de acuerdo con la Asamblea Constituyente y otras que decían que esas reformas que tanto quería el pueblo se podían hacer desde el Congreso, pero 7 meses después lo único que hemos logrado es mutilar los derechos al presidente por la cuestión de confianza. En absolutamente nada se ha avanzado en materias de educación, de salud, de vivienda, alimentación, industrialización del país, defensa de la agricultura, por lo menos en lo que la gente esperaba que se hiciera. Recolectar firmas es algo que ya dijo el Jurado Nacional de Elecciones el 2012. Sí se puede recolectar firmas para llamar a referéndum para una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente es lo más democrático del mundo, pues. Si nos ponemos leguleyos, habría que preguntarle a quienes tanto defienden esta Constitución, ¿cómo se hizo esta Constitución? ¿Qué reglamento, qué norma, qué ley se siguió para poder hacer lo que hizo Fujimori el 5 de abril? ¿En qué momento en la Constitución del 79 que antecedió a esta se decía que se podían meter tanques en el centro de Lima, cercar el Parlamento de la República, anular el Senado
encarcelar a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, tomarse los canales de televisión e implantar una dictadura criminal en este país. ¿En qué párrafo que no leí de la Constitución anterior decía que una barbaridad de esa naturaleza que nos costó 10 años salir se podía hacer? Pues en ninguno, porque lo que acá hay que entender es que las constituciones representan el espíritu de su época. Quienes crean que es un tema netamente legal, que no se niega, y que está establecido en la Constitución o en la ley de referéndum, se olvidan pues que las constituciones son espíritus de su época, que tienen que ver con lo que la voluntad de las mayorías tienen. Y no pueden decir 70, 80, no sé cuántos congresistas van a votar hoy por insistencia, que representan la voluntad de millones de peruanos. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. Porque la democracia ciertamente también tiene que ver con mayorías y minorías, pero no solamente eso. Ahí bien decía el que nos antecedió aquí. Así comenzaron los nazis, pues, recortando derechos, ¿no? Contra los comunistas. En representación de su bancada. Ya, 4 minutos adicionales en representación de la bancada. Entonces, le decíamos, así comenzaron, ¿no? En nombre de las mayorías y las minorías, y la democracia no es solamente eso. Ciertamente tiene que ver con mayorías y minorías, pero también tiene que ver con razones de legitimidad. Y lo que la población hoy, y creo que todos aquí podemos estar de acuerdo, es que el Perú atraviesa una de las más severas crisis, no solamente por la pandemia en materias políticas, económicas, sociales, pero también de representatividad. Si nosotros hacemos el pequeño esfuerzo de revisar cuántos militantes de partidos políticos hay en el Perú, nos vamos a dar contra la pared y entender que ni el 1% de la población milita en partidos y que no podemos seguir jugando la ruleta rusa de esta democracia que cada vez se ve más afectada. El desgaste que hemos visto en los últimos años de distintos gobiernos es porque en campaña prometen una cosa y cuando llegan al gobierno se olvidan de todo. Cuando cayó Fujimori el año 2000, el señor Alejandro Toledo prometió hacer una asamblea constituyente y no la hizo. Amarrado por estas lógicas de los contratos ley, que hoy lo estamos pagando con Repsol, que pueden cometer las barbaridades ecológicas, estos crímenes que hemos visto en estos días, y no se les puede tocar el contrato porque si no nos demandan al Estado y en instancias internacionales perdemos porque hicimos unos contratos que me voy a guardar el adjetivo que pensaba decir, pero que lo estoy pensando como la mayoría de los peruanos. Por ese tipo de contratos ley. Y por lo tanto, luego que tuvimos una serie de protestas sociales que terminaron en la muerte de decenas de peruanos, y lo mismo pasó con García. García también se paró ante el público electoral y dijo, regresamos a la Constitución del 79, y tampoco cumplió. ¿Y qué tuvimos después? El baguazo. Y parecidos a eso, un montón de protestas sociales. Pasó lo mismo con el gobierno de Ollanta Humala. El señor también prometió y juramentó aquí por la Constitución del 79 y le prometió a toda la patria hacer una asamblea constituyente y tampoco cumplió. Y luego tuvimos que ver cómo, debido a este entrampamiento que tenemos, porque estamos en una lógica que hay que decírselo a la patria, entre las empresas extranjeras que creen, ¿no?, que sus contratos están hechos en piedra y que le exijan al Estado simplemente que los deje actuar conforme se les ha dicho, y un pueblo que ya no aguanta más. Esta bomba de tiempo que nos ha dejado la derecha del país tiene 200 y pico conflictos sociales, que este gobierno, hay que decirlo con la boca llena de orgullo, no ha resuelto a balazos, como hicieron los gobiernos que nos antecedieron, que seguramente en muchos casos nos sobrepasan, pero que estamos apostando al diálogo constante con el país. Y nos sentimos orgullosos de decirlo, porque no es sencillo y no es fácil. A algunos les gustaría que nos fuéramos a los extremos, o traicionar a quienes votaron por nosotros, o irnos al otro extremo de hacer componendas con las empresas que también están cuestionadas en nuestro país. Entonces la Asamblea Constituyente viene siendo lo más democrático que puede haber. Es darle el poder al soberano para que refunde su patria de manera democrática. Yo tengo que decírselo, no sé cuánto me queda ahí, pero no es tan rápido, ni esa rajatabla. Nosotros vamos a continuar con la recolección de firmas. No vamos a poner tanques en la calle. Nosotros vamos a continuar proponiendo que esa asamblea constituyente postulen todos los partidos políticos, pero también las organizaciones sociales, participen, que no es sinónimo de que los elijan. Y aún así, aún cuando tengamos ya el texto que
sustituya a esta actual Constitución, también irá a referéndum. ¿Cuál es el temor entonces, si tan seguros están ustedes de tener mayoría? Pues es el temor de la intransigencia, al que nosotros nos negamos desde aquí. Así que hacemos un gran llamado a la patria a continuar en esta lucha. Hoy también tendrán los votos, pero no tienen la razón. Muchísimas gracias. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones del congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, contra el Congreso de la República? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.